Ahora vamos a empezar. Primero, la evaluación de la evidencia clínica nos sirve para la selección terapéutica en los diferentes sistemas. En este caso de Bolivia, en el sistema universal de salud, que es en el que están trabajando todos los que están en sistemas públicos, en donde están haciendo sus prácticas. Y esta evaluación de la evidencia clínica, de la medicina basada en evidencias, sirve para la optimización de resultados y el uso racional de medicamentos en hospitales públicos de Bolivia y de la seguridad social, que son las dos principales fuentes en cuanto al global de la seguridad, perdón, en cuanto al global del Sistema Nacional de Salud. Así que básicamente en este punto nos vamos a ver al margen terapéutico. Ya hemos tocado algunos puntos anteriormente en cuanto a ustedes en su práctica diaria que van a realizar. Vuelvo a decir, pueden hacer el mejor diagnóstico, pueden realizar el mejor tratamiento, pero si descuidamos la parte del seguimiento del paciente o el cumplimiento del tratamiento, ahí nos vamos a encontrar con varios conflictos. Estamos ingresando a sus compañeros. Ya. Continuando. Muy bueno. El desafío de la toma de decisiones. En relación a este punto, como, como todos nosotros, al momento de empezar a encarar al paciente, ya es un examen que estamos realizando. En cuanto a ese examen, nosotros tenemos un primer conflicto, que es la brecha en cuanto a la evidencia, donde tenemos un gran volumen de estudios globales. Ya les hemos dado un ejemplo de la cantidad de estudios que se van publicando por especialidades o por temas a nivel mundial. Pero de este grupo enorme de estudios, debemos ver o hacer la contrapolación con la realidad local en Bolivia. Porque como vamos a ver más adelante, uno de los puntos, o puede haber sesgos en cuanto a un determinado estudio, puede ser el tipo de población en el cual se haya realizado el examen o el estudio. Nuestra población, nuestra idiosincrasia es diferente a la de otras latitudes del planeta. Un ejemplo claro lo constituye una enfermedad común que es la eritrocitosis. Ustedes van a revisar en enfermedad en dotes como es la hematología, donde es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, especialmente en todo lo que es el occidente, La Paz, en el Alto, y que ustedes van a ver de forma diaria a estos pacientes. Pero encontrar bibliografía en relación al tratamiento o al manejo de estos pacientes es muy poca. Generalmente tenemos pacientes que están en el otro lado del mundo, como es Nepal, donde se puede encontrar esta patología, pero que los estudios son muy pocos. Raquel Ramos Quispe está levantando la mano. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, se quedó en la primera diapositiva lo que está presentando, doctor. A ver, voy a No se sacar, logra ver lo demás. voy a subir nuevamente. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Está bien, si hay alguna, me van a informar. Ya. Continuando. Entonces, de esta brecha, ustedes lo que deben hacer, lo primero es reducir del gran volumen de estudios globales a los estudios que tenemos acá en Bolivia. Entonces, parte de eso es lo que deben realizar en su APROC 1, en la parte que va a entregar el trabajo de en el trabajo con informe su diagnóstico y la bibliografía que nos van a presentar. Así que eso es lo primero. El segundo, en el reto del sistema universal de salud y de seguridad social es en relación a los recursos económicos limitados y los presupuestos públicos que tienen un techo. Como ustedes saben, bueno, en este momento tal vez no, pero en la gestión previa, es decir, para este mes, para este año del 2026, y eso es para su conocimiento, se debe realizar un POA. El POA, que es el Plan Operativo Anual, se hace con esta anterior, con esta temporalidad previa. Es decir, a partir de este mes de mayo, junio, cada servicio, cada centro de salud, porque ustedes también van a ser en algunos momentos tal vez directores o jefes de servicio en un centro de salud, en un puesto médico.
o en otros niveles. Entonces, en los meses de mayo, junio, se empieza a elaborar el POA de la siguiente gestión. En los meses de julio, generalmente los directores concentran la información y en el mes de agosto se hace la presentación al siguiente nivel. En el caso de nosotros como Seguridad Social, para darles un ejemplo, donde se rige estos tiempos, en el mes de agosto, uno ya como autoridad, como director, tiene que saber que ya tiene que tenerlo listo. Entonces no va a esperar el último momento para recién estar solicitando todo lo relacionado al POA. Y en el mes de agosto, septiembre, eso se vuelve a inscribir a nivel nacional, en el caso de la Caja Nacional de Salud, para ser presentado entre los meses de octubre a nivel de toda la caja, es decir, con la gerencia general. En el mes de noviembre, hasta máximo los primeros días de diciembre, se hace la presentación, o sea, el gerente y hace la presentación de ese POA al Ministerio de Salud, para que pueda conjuntamente el Ministerio de Economía entrar en lo que es el presupuesto general del Estado, donde entran todos los recursos económicos. Es decir, yo no puedo en este año hacer modificaciones que no hayan sido aprobadas ya en diciembre de la gestión previa, porque ese presupuesto general del Estado debe entrar a la Asamblea Legislativa, donde debe ser aprobada conforme una ley. Y esa ley financiera que también aprueba el presupuesto general del Estado es el que indica a cada instancia, a cada institución, cuánto dinero puede llegar a ejecutar conforme los recursos generados y los recursos que va a utilizar. Es por ese motivo que también dentro de, son varias partidas, entonces uno tiene que precautelar cómo va a ser el movimiento de la siguiente gestión y eso para su conocimiento se hace con el histórico, cuánto se ha ido generando en las anteriores gestiones del gasto. Un claro ejemplo, aquellos de ustedes que estén a nivel del consejo universitario, consejo facultativo, igual, de la misma forma tienen que ser partícipes, ya que en la universidad es el cogobierno 50-50, donde en la gestión previa tienen que hacer el análisis de todos los recursos económicos para ver en qué partidas y en qué niveles se van a llegar a ejecutar, donde eso, ya para conocimiento de ustedes, yo no puedo hacer cambios a libre albedrío. Si yo he destinado este monto económico para una infraestructura, y si yo decido porque yo necesito, o porque ha sido mi decisión, o porque las anteriores autoridades no lo han tomado en cuenta, yo decido cambiarlo a otra partida que no esté dentro del mismo grupo, yo estoy haciendo un daño y un posible proceso que va a llegar, tanto como les dijimos, por la vía civil, penal y la vía administrativa a ustedes. Es por eso que antes de realizar, bueno, aquellos que ya están en este tipo de consejos, deben interiorizarse, deben conocer antes de cometer fallas en cuanto a los manejos económicos. Pero ya volviendo al tema, entonces podemos ver que los recursos económicos en todas estas instancias son limitados. Por tanto, nosotros debemos hacer un uso adecuado y racional de todos estos bienes. Cada medicamento que estamos dando, si ustedes van a trabajar en el sistema público, es un monto económico que se está erogando. Es un gasto que se está realizando para cubrir las necesidades y que deben estar dentro de este marco de lo que se ha preparado en la gestión previa. Si no tenemos estos cuidados, podemos tomar decisiones inadecuadas en relación a la dotación de productos, de insumos o en este caso medicamentos. Les voy a dar un ejemplo. Lo que pasó en la seguridad social hace aproximadamente unos 8 años, creo que les comenté también cuando se hizo la participación en un CAI, que es el Comité de Análisis de la Información en la Red Salud de Corea. La Caja Nacional de Salud durante las gestiones 2014-2015 tuvo que castigar, es decir, por el vencimiento, las famosas chispitas nutricionales en cantidades de 5 millones de unidades. Y ese gasto que se ha realizado y pérdida que se ha realizado tiene que conllevar un proceso administrativo a la persona que haya hecho esa compra sin el cuidado previo.
Por eso siempre básense en sus históricos para hacer las determinaciones del POA y las compras que van a realizar. En cuanto al costo económico que vamos a erogar con cada medicamento, también este tiene que ser justificado. Ya nos manejamos en cuanto a paquetes, desde que empezó el SUMI y antes del SUMI el Seguro Básico de Salud y en el interín lo que fue el SIS, el Sistema Integral de Salud, se han ido realizando paquetarios en donde yo voy, de acuerdo al diagnóstico que le pongo al paciente, digamos una faringitis aguda, ya me descarga ciertos medicamentos que debo realizar en ese paciente y que no puede estar utilizando otros paquetes ya que estaría vulnerando su propio diagnóstico. El objetivo central para el tema de hoy es crear un puente entre la ciencia médica y la sostenibilidad del hospital. Esa es la meta también que queremos llegar con ustedes, generar ese tipo de conciencia, valga el término, para que no empecemos a dar medicamentos a diestra y siniestra. Un claro ejemplo que para un resfrío común o una faringitis aguda, que su principal etiología es viral, vienen pacientes que les están pidiendo cefalosporinas de tercera generación, o el médico, en su afán de atender rápidamente o precautelar sus cuidados, van prescribiendo medicamentos que no competen conforme el diagnóstico, lo cual, posterior a procesos de auditoría, pueden ser sujetos igual a procesos. Por eso, en la anterior clase se les dio el tema de auditoría, la responsabilidad que conlleva cada una de las acciones que nosotros realizamos. Y la meta final es lograr el uso racional, en el caso de ustedes, de medicamentos, porque generalmente el médico es su herramienta, los medicamentos. Ya cuando hemos dado esta clase para el área de laboratorio, ya incluimos sus reactivos, pero en el caso de ustedes, básicamente, es el empleo de los medicamentos para salvar vidas sin desfinanciar el sistema, porque es un punto que igual estamos entrando en una vorágine donde el médico, por tratar de precautelar su y no entrar en una subutilización de los medicamentos o en decirle, ¿por qué doctor usted le ha recetado una ceftriaxona? O ¿por qué el paciente se ha complicado? El médico ya empieza a recetar más de lo que debe, generando un mayor gasto a la institución. Y esto a mediano o corto plazo va a generar que el sistema no sea sustentable, lo que se está viendo en todo lo que es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, tenemos que ver desde esos dos tópicos, de utilizar lo necesario, pero también teniendo cuidado de no afectar en la parte económica a las instituciones. Ahora, vamos a entrar un poco más en lo que es el tema, ya en relación a la evaluación de los ensayos clínicos aleatorizados, donde la principal herramienta de verificación son las listas de verificación, que es el CONSOR, que son estándares consolidados para la presentación de ensayos clínicos. En esta clase, que es introductoria, vamos a hacer un bosquejo general de los tres elementos que vamos a ver. En este caso, para la evaluación de ensayos clínicos aleatorizados, el CONSOR. Y luego ya vamos a ver los otros elementos que nos van a servir para los metaanálisis o revisiones sistemáticas. Ya en la siguiente clase del siguiente lunes, ya vamos a ir haciendo un poquito más de profundidad en relación a la lista de verificación CONSOR. Ahora, en forma general, esta lista de verificación nos sirve para ver la aleatorización del estudio, verificar si el proceso fue al azar y si se ocultó correctamente la asignación. Es decir, como dice abajo en el enmascaramiento, confirmar el doble ciego para evitar sesgos en médicos y pacientes. Josephine Zucca. Doctor, no sé si soy solo yo, pero la diapositiva se quedó en la 3, no volvió a cambiar. Voy a volver. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Ya, vamos a ir avanzando. Entonces, en relación a la verificación CONSOR, nos sirve para para verificar que exista la aleatorización, verificar si el proceso fue al azar, es decir, al momento de tomar la muestra, ver qué tipo de metodología se ha utilizado y si la asignación de todos los participantes del estudio se ha realizado de manera
puede ser aleatoria, o vamos a ver eso cuando veamos el tema de muestras, los diferentes tipos de aleatorización que existen. En cuanto al enmascaramiento, generalmente los estudios clínicos aleatorizados deben ser a doble ciego. Esto es, para aquellos que no, si es que hubiese, porque es difícil, pero ya todos ya deben saber, el simple ciego es cuando el paciente no sabe qué medicamento se le está dando. El doble ciego es cuando el paciente ni el médico saben qué medicamento se les está dando. Y incluso el triple ciego ya es donde ni el paciente, ni el médico y la empresa que está haciendo la distribución no saben qué tipo de medicamentos se les está brindando. Básicamente en todos los estudios mínimamente debe existir el doble ciego para evitar los sesgos. Luego tenemos el análisis para evaluar por la intención de tratar, es decir, analizar a todos los pacientes en su grupo original. Luego tenemos las revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde tenemos la declaración PRISMA. Ha habido otras declaraciones de PRISMA del 2010, del 2012, la última que tenemos es la del 2020. En esta se realiza una búsqueda total, se hace una estrategia exhaustiva en base a los datos del PubMed. Creo que otra vez estamos... Vamos a ir acercando. ¿Qué pasa? Ya. En cuanto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, en esta declaración PRISMA del 2020, nos sirve para para que sean homogéneos todos los estudios que se van a realizar, y aquí también se utiliza lo que es la pregunta PICO, que ustedes han visto, donde debo encontrar una pregunta específica, verificar que las poblaciones y los tratamientos de los estudios sean comparables. Va a ser diferente que yo trate de estudiar a una población en un estudio de 18 a 60 años, o que bajo las mismas condiciones estudie a una población de 65 o más años, o a una población pediátrica. Entonces, con esta homogeneidad se trata de buscar una mejor respuesta en cuanto a las revisiones sistemáticas. Existe el sesgo de publicación que se evita con la parte del PRISMA que la revisa. Este es exigir el uso de los funnel plots, que son diagramas de dispersión, para descartar que se hayan ocultado datos negativos. A este diagrama de dispersión o el embudo es donde vamos a ver que todos los estudios se vayan encontrando dentro de una imagen, similar a un embudo invertido, donde vamos a encontrar todos los estudios que no se vayan hacia un lado. Es decir, voy a encontrar, qué sé yo, 10 estudios. Y de estos 10 estudios, todos tienen que ir dibujando la imagen o de acuerdo a su población, de acuerdo al índice de confianza, y que no vayan saliendo de esa imagen. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, con ejemplos. Luego tenemos la clasificación de evidencia con la escala GRADE. En esta escala sirve para medir la certeza de la evidencia, donde hay 4 niveles, donde es el alto, moderado, bajo y el muy bajo. En estos, los criterios lo que van a hacer es que la certeza baja si van a existir sesgos. Es decir, si yo tengo un estudio de de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, que tiene una certeza alta, o una revisión sistemática que tenga una clasificación alta, cuando yo ya voy encontrando sesgos que me va a dar en la escala GRE, yo ya voy bajando. O si voy a encontrar datos inconsistentes, como hemos visto en la anterior diapositiva, los funnel plots, que vamos a hablar la siguiente, entonces ya van bajando de una calidad alta a una moderada, muy baja o muy baja. La evidencia indirecta alerta si la población del estudio es muy diferente a la población requerida. En esto se refiere a que, con el ejemplo que hemos dado de eritrocitosis, podemos encontrar estudios que se han realizado, digamos, en Inglaterra. Excelentes estudios sobre una población, el empleo de estatinas en cuanto a su tipo de población, o el empleo de las santinas en cuanto a su población. Pero la población del Reino Unido, Inglaterra, es diferente en cuanto a su idiosincrasia, al tipo de vida, que es la relacionada con las personas del altiplano. Entonces, siempre para sus trabajos de investigación traten de buscar estudios que estén lo mejor relacionados con su población. Si yo quiero estudiar el efecto
digamos, de un antihipertensivo. Disculpe, sigue en la diapositiva anterior. Ya, gracias. Ya, perdón. Si yo quisiera estudiar el efecto de un antihipertensivo en la población boliviana, específicamente la población de La Paz, entonces iré a buscar estudios que tengan esa población. No lo encuentro, no hay en todas las divisiones bibliográficas que he hecho, entonces ya me voy a una población parecida. Si he dicho Ciudad de La Paz, bueno, Ciudad del Alto. No encuentro Ciudad del Alto, ya mire a la ciudad de Oruro. Entonces así voy ampliando mi margen para que la población de estudio sea lo más parecida a la población que yo estoy haciendo. Por eso es importante definir el tipo de población. Ya pasó el año pasado donde en un trabajo realizaron el registro de la presión arterial en cuanto a estudiantes, pero en su marco teórico colocaron, bueno, en el estudio querían hacer el estudio de la presión arterial en estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Tal vez, no sé si ustedes eran parte de la población, pero lo han tomado. Pero en el marco teórico han puesto estudios en población que era ya mayor de 30 años, que no se correlaciona con la población de estudio. O a veces han puesto estudios donde ya tomaban un grupo más grande, de 18 a 65 años, cuando en sí la población estudiantil de la Universidad Pública del Alto generalmente va entre los 18 a los 22, 23 años, la gran mayoría, siendo ya un grupo muy reducido la población que es mayor a los 23, 24 años. El resultado de esta evidencia con el grado Gray es para generar recomendaciones institucionales fuertes, para que de esa forma se vayan generando guías clínicas o tener protocolos de atención para continuar con los tratamientos en cuanto a cada institución. Vamos. Esta parte dice traduciendo números a decisiones clínicas. Ya hemos hablado entonces de la grada de las otras tres escalas, lo vamos a profundizar en la siguiente clase, pero ya empezando con lo que ustedes han debido ver ya en varios de sus trabajos, en varias de sus prácticas, el valor de P, donde todos nosotros usamos un valor de P menor a 0.05. ¿Esto qué significa? Que nosotros de cada 100 pacientes, en promedio, no somos perfectos, no somos exactos y precisos. De estos 100 pacientes que pudieron haber tenido el diagnóstico acertado, podemos llegar a fallar en un 5% o menos, es decir, perdón, como dice menos de 5%, en menos de 5%, que serían 4 pacientes. Pero esa falla de esos 4 pacientes que nosotros vamos a tener en forma general, no se refiere a que sea solamente por el diagnóstico. Les vuelvo a decir, puede ser por el tratamiento, por el medicamento empleado o por, si es que está el paciente hospitalizado, por el resto del equipo que está trabajando con nosotros. Por eso es importante el trabajo y que cada uno vaya cumpliendo su función. Y que ustedes como médicos no se dediquen solamente a la prescripción del medicamento, sino realizar lo que se llama el seguimiento estadístico para poder realizarlo. De la misma forma, y creo que ya les he repetido, nosotros al basarnos en medicina basada en evidencia, todo estudio que haga la prueba un determinado medicamento debe tener un valor de P menor a 0,5 o el intervalo de confianza del estudio para ver que sí se tiene el efecto deseado mayor al 95%. Ya por regla general, si ustedes encuentran un artículo en el cual el valor de P sea mayor a 0,05, es decir, 0,05 o 0,051, 0,052 o más, ese estudio médicamente, científicamente, no me es útil, porque el resultado pudo haber sido origen del azar. Si el índice de confianza con el cual, por eso lo vamos a ver cuando llevemos la fórmula de muestra, si el índice de intervalo de confianza yo voy a buscar menor a 95, es decir,
puede usar 90, 80, 60% de intervalo de confianza, tampoco me es útil. Entonces, cuando en otra práctica que van a tener, que vamos a tener en la próxima, si ustedes ven dentro de sus ensayos clínicos, estudios clínicos, y tomen en cuenta para su práctica, si yo encuentro un estudio o ensayo clínico aleatorizado, revisión sistemática, con un intervalo de confianza menor a 95 o un valor de P mayor o igual a 0,05, ese estudio no me es útil. Por más de que tengan, y les vuelvo a decir, y para su práctica, por más, y no nos dejemos de llevar por el título, que se diga metaanálisis, revisión sistemática, ensayo clínico aleatorizado, ustedes quisieran ponerlo en la cúspide de sus estudios. Pero si estos datos no son los que ahora les estamos aclarando varias veces y que les sirva para el resto de su formación, no me es útil, es producto del azar. En estos ensayos, entonces, un punto clave igual es el factor, es el número necesario a tratar, donde nos indica cuántos pacientes debo tratar para evitar un evento malo. Para darles un ejemplo, ahí es donde se empieza a comparar dos medicamentos. Si tengo digamos, para el caso de medicamentos renoprotectores, ¿cuáles tenemos? Entre los IECAS, enalapril y sinopril. Dentro de los ARA2 tenemos a los sartán. Entonces, estos medicamentos que son renoprotectores, que son el estándar que tenemos ahora, si por un motivo apareciera un nuevo medicamento, entonces se tiene que comparar con estos dos. Ahora, ¿qué es lo que me dice la literatura? Que con el empleo del enalapril, del IEC o del losartán, que es un ARA2, cuando yo trato a 100 pacientes a dosis bajas con estos medicamentos, puedo tener un retraso del desarrollo de enfermedad renal crónica en los siguientes 3 años menor al 10%. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 pacientes que yo voy a tratar, 10 pacientes estoy logrando evitar esa progresión a enfermedad renal crónica, y de los otros 90, algunos sí van a llegar a enfermedad renal crónica y otros se van a quedar tal vez en un estadio 2, estadio 3A, posiblemente, pero no van a avanzar a una enfermedad renal crónica, estadio 4, estadio 5. Entonces, este número necesario a tratar me está indicando que yo con estas medidas que estoy realizando estoy ayudando a 10 personas. Ahora, uno lo verá solamente como números, pero después necesito ver la parte económica. Un ejemplo, para aquellos que han debido dotar nefrología en los servicios de hemodiálisis. Hoy en día, más bien, tanto la Seguridad Social como el Sistema Único de Salud les brindan las sesiones de hemodiálisis. Si ustedes se han preguntado en algún momento cuánto cuesta una sesión, el costo promedio va entre 150 a 200 bolivianos. Costo promedio de una sesión. Ahora, ustedes multipliquen esas 3 sesiones que debo realizar con este paciente, porque son 3 sesiones a la semana, de 200 bolivianos. 200 por 3, ya van 600 bolivianos en una semana. En un mes, multiplicándolo por 4 semanas, son 2.400 bolivianos. Solamente estoy hablando del costo de la sesión, es decir, el empleo del equipo, porque ya a eso vienen otras variables, como los medicamentos reactivos, filtro que se debe utilizar, el personal que debe estar realizando el trabajo, el nefrólogo que debe estar acompañando toda la sesión. Entonces los costos se van incrementando de manera exponencial. Es por eso que con medidas tan simples como dar un enalapril por día, 5 miligramos, es decir, media tableta de la de 10, que es la dosis, la presentación más frecuente, dándole todos los días en una semana, yo estaría usando 3 tabletas y media. Me estoy ahorrando el costo económico grande de que este paciente llegue a una sesión de hemodiálisis. Entonces, a eso se refiere el número necesario a tratar como ejemplo. Nos da, comparando un medicamento A con un medicamento B en una sesión, ver los efectos a corto y mediano plazo, principalmente económicos,
para ver si son o no beneficiosos. Otro ejemplo sería el caso de la aspirineta. En el caso de la aspirineta, que es el ácido acetil salicílico, frecuentemente que encuentran de 100 miligramos, se les va dando de manera de protección, de cardioprotección. En algunos protocolos a uno de sus compañeros le va a tocar el de cardiopatía isquémica, se les va dando de 100 miligramos como parte de un tratamiento cardioprotector a todo paciente mayor de 60 años. Hay protocolos en el exterior que nos indican, aunque no tenga factores de riesgo, claro que si uno busca, los va a encontrar, pero esa dosis de 100 miligramos de una aspirineta, la que ustedes han debido ver, desfiolito, calmadolcito, que se les da en la seguridad social, muchas veces el paciente no sabe ni por qué tomo. Tal vez a ustedes les va a llegar familiares mismos que les indican, me han dado esto en la seguridad, mi médico me ha recetado este medicamento, pero este medicamento es para niños, es el antigripal para niños, ¿por qué me está dando a mí? Y ahí es donde les vuelvo a decir, como médicos, ustedes hacen la diferencia. En ese minuto o 2 minutos que ustedes van a tardar en explicarle al paciente, le estoy dando esta aspirineta, porque con esto yo estoy haciendo que usted cuide a su corazón, por una parte. Si el paciente tiene problemas de varices en miembros inferiores, igual le estoy dando esta dosis de este medicamento y es una dosis baja, cualquier persona le va a decir para un niño, pero que yo en el caso de usted no le estoy dando como un antigripal, es para evitar cuadros de complicaciones a consecuencia de sus varices, que de ahí puede migrar un coágulo y que puede ir a distintos órganos, cerebro, corazón, riñón, pulmones y generarme cuadros muy serios. Algunos de los que han expuesto sus casos clínicos les ha tocado o han expuesto lo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, en parte del protocolo del tratamiento, igual nos mencionarán lo que es el tratamiento con la aspirineta en forma profiláctica. O también el empleo del clopidogrel para aquellos que tengan alergia a la aspirineta. Que existen, sí, que al ácido acetilsalicílico hay pacientes con alergia, lo hay. Entonces ya tengo otra opción que es el clopidogrel. O en el caso de pacientes que tengan otras enfermedades crónicas, como es el caso del asma. Como les vuelvo a recordar, siempre es necesario hacer la consulta de las enfermedades previas para que ustedes tomen la mejor decisión al momento de tratar a sus pacientes. Entonces, esa dosis, volviendo al tema, de la aspirineta, de darle a 100 pacientes, está previniendo el desarrollo del tromboembolismo pulmonar, eso lo van a ver en su bibliografía, de 4 a 5%. Es decir, de estos 100 pacientes, yo estoy evitando que a 4 que estaban con el posible riesgo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar, para darles un ejemplo, no lo van a desarrollar. Pero con esa dosis baja, con ese empleo económico tan bajo que estoy haciendo de la aspirineta, yo estoy evitando que un sistema de salud, como puede ser la Seguridad Social o el SUS, no hagan un gasto excesivo en lo que es terapia intensiva, médicos, tratamientos y otros estudios cuando el paciente ya desarrolla todo el cuadro de tromboembolismo pulmonar. Muy al margen de lo que es el gasto que van a hacer en la parte asistencial, también tenemos la parte social, donde esta persona, además de entrar a un hospital, muchas veces la familia ya se ve privada de ese ingreso económico o tiene que destinar, y más aún, como ustedes lo ven en la coyuntura actual, destinar esos recursos económicos a un tratamiento que puede ser muchas veces necesario para salvar la vida y que puede llevar a secuelas. Entonces, la regla de oro, que el número necesario a tratar en casos bajos justifican la inversión del hospital, es decir, que con bajo gasto yo voy a mejorar la inversión del hospital. Ahora, el número necesario a tratar cuando ustedes hagan las comparaciones que sean muy altos, también exigen una precaución. Ahí vamos a irnos al otro extremo. Ahora, como ejemplo, si yo como médico en este policlínico, yo estoy teniendo la atención de todos los consultorios y como director de este centro, de esta clínica, tal vez les va a tocar igual ser directores de clínicas, estoy teniendo y pagando a un profesional
digamos, una especialidad, pediatría, pero que económicamente como institución no me es redituable porque tiene una baja producción, tiene muy poca afluencia de pacientes, entonces como institución no me es redituable, no me es bueno tener a un profesional que continúa realizando el cobro de sus saberes, pero donde la producción que yo tengo de este profesional no justifica el tenerlo. Entonces, ahí es donde ustedes estadísticamente, ya no solamente con medicamentos, sino con la otra parte, la producción y rendimiento en cuanto a los servicios asistenciales, tener o no tener a este profesional. O a veces, otro ejemplo como el anterior, el hecho de tener pacientes con hemodiálisis, donde como caja, y les digo es algo real, están haciendo compra de servicios a diferentes clínicas, pero por el hecho de no contar con la cantidad suficiente de espacios para sus pacientes. ¿Y eso qué implica? Gasto económico que no va a volver a la institución. ¿Y qué tengo que hacer? Generar nuevos espacios. Y eso es lo que a veces las autoridades no comprenden, que esas inversiones bien planificadas, no así al azar, son redituables a mediano y largo plazo en las instituciones. Ahora sí, no vamos a lo mismo. Ya. En el contexto boliviano, algo que define nuestra selección de los estudios clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, es evaluarlos conforme el perfil epidemiológico. Como ya lo han debido ver en la parte de salud pública posiblemente, nosotros tenemos una doble carga de enfermedad donde hay una coexistencia de patologías crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, y también tenemos la otra parte de enfermedades de patologías transmisibles. Seguimos teniendo altos índices de enfermedades diarreicas agudas, de infecciones respiratorias agudas, así que estamos con una coexistencia de ambos grupos de patologías. Nuestras prioridades nacionales, que muchas veces son desatendidas por falta de darles la importancia desde el punto de vista médico. Para darles un ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a la tuberculosis, que debería ser tratada en cada centro de salud, en cada policlínico de la seguridad social, a veces no le damos la importancia necesaria como médicos. ¿Por qué? Y les vuelvo a decir, a veces de experiencias que hemos visto con los colegas, que seguimos viéndolos, el hecho de que no nos gusta escribir. Como médicos es una debilidad constante. Damos los diagnósticos, pero no nos gusta escribir, no nos gusta llenar formularios, no nos gusta hacer reportes. Entonces, el hecho de llenar estas fichas epidemiológicas, sea para chagas, tuberculosis, dengue, varicela, sarampión, rubiola o demás enfermedades que están dentro del SNIS, limitan que nosotros tengamos la información fidedigna, porque nosotros atendemos al paciente y por evitar llenar un formulario, entonces lo dejamos de lado, por una parte. Por otra, ya enfermedades como la tuberculosis, por falta de seguimiento o la comodidad también del personal de salud, hemos generado una gran cantidad de pacientes que son multidrogos resistentes y que lastimosamente todavía no tengo conocimiento de que haya llegado a un extremo drogas resistencia, que ya es un caso solamente que queda para aislamiento. Por ejemplo, en el Perú tienen salas específicas para pacientes que son extremo drogas resistentes, es decir, pacientes en los cuales ya no hay más que darles, ya no hay otro tipo de terapéutico que darles, y que más bien estos pacientes, como ya no tienen una posible solución, hay que mantenerlos aislados, utilizando tratamientos experimentales hasta que haya dos soluciones. O llegue a soportar esa terapia alternativa, esa terapia experimental, o llegue simplemente al deceso, que es lo que en gran mayoría de los casos de pacientes con extrema drogas resistencia llega a suceder. Entonces,
Estas enfermedades desatendidas por el grueso de la población en cuanto al Sistema Nacional de Salud provocan esta deficiencia en cuanto a las prioridades. Luego, enfermedades como cardiopatías, diabetes, cáncer y vuelvo a decir enfermedades renal crónica son enfermedades, bueno, acá también ya se están sumando las enfermedades oncológicas, que son enfermedades que van consumiendo poco a poco la parte económica de todos los sistemas de salud, sea el Sistema Único de Salud o sea la Seguridad Social. Los pacientes oncológicos, los enfermos renales crónicos, son grupos que están acabando con la sostenibilidad financiera de cada institución. En los pacientes oncológicos les puedo hablar de medicamentos que no cuestan ni 2.000 ni 3.000 bolivianos solamente. Hay medicamentos, ampollas, que cuestan 18.000, 30.000, 40.000 bolivianos. Una sola ampolla. Una sesión a veces de un paciente que está llegando a quimioterapia con los medicamentos que debe utilizar, más aún con todos los problemas ahorita que tenemos, llegan a costar sesiones de 150, 180, 200.000 bolivianos solo en medicamentos, más allá de todos los cuidados que se deben tener los pacientes y enfermedades que se pueden controlar, que deberían ser detectadas en los primeros niveles de atención, que pero por la deficiencia que a veces existe en cuanto a nuestro mismo sistema, que esperemos con las nuevas generaciones que son ustedes, se cambie, donde ya realmente el médico hiciera lo que le compete, su trabajo, estar ahí con el paciente, realizando, haciendo el seguimiento, indicándole al paciente, no señor, usted viene por resfrío y solo resfrío le voy a ver. Típica frase que los pacientes se van quejando, es que el médico me ha dicho que solamente puedo decirle una situación, un problema, cuando hay guías que nos indican el continuo de la vida, donde nosotros ahí vemos los distintos cuidados, las distintas actividades que como prevención debemos realizar en la población. Pónganse a pensar, ustedes mismos, como estudiantes, gran parte de ustedes, la mayoría, son del sexo femenino. Habría que hacer la consulta cuando han ido a su último control de Papa Nicolau, que correspondiera. En el global de todos ustedes, también sería un bonito estudio ver en la población, ahorita se me viene a la mente, y por eso vienen a veces estudios o trabajos de investigación así del azar, de ideas, de reuniones, como lo vamos a ver cuando nos toque ya la parte del trabajo de investigación. Entonces, ver en la población de la Facultad de Medicina de la UPA, que deben ser por lo menos unos 600 o 700 estudiantes, tomando los 5 ciclos, ¿qué cantidad de esta población ha realizado un control anual de salud, o por lo menos mínimamente ha ido al médico y tiene un laboratorio de control? Sería importante saber que nosotros estamos creando médicos, pero muchas veces ni siquiera nosotros nos cuidamos. O inclusive ustedes han debido ver en los mismos docentes, extrapolando al otro grupo de la población de la facultad, de la población de docentes, ¿cuándo fue la última vez que hicieron su control de salud? Para su conocimiento, dentro de los protocolos de una empresa, que es lo que maneja la Seguridad Social, todas las instancias, todas las empresas, por ley, deberían hacer un control periódico anual de salud. Y eso lo realiza la especialidad, porque es una especialidad, la de medicina del trabajo. Ellos son encargados de hacer el control a las empresas, y una empresa es la UPA. Ustedes tienen su seguro, entonces deberían realizar sus controles para evitar enfermedades. Ustedes van a tratar pacientes, y si tienen un paciente con un diagnóstico al cual a ustedes les va a tocar, doy el diagnóstico de diabetes mellitus, muy al margen de darle el diagnóstico al paciente y darle el tratamiento, lo que yo hago es, señor o señora, ¿cuántos hijos tiene usted? Como nosotros, como médicos familiares, tenemos o debemos tener a la mano la información del paciente, le decimos directamente, señor, usted tiene 3 hijos varones y una mujer. En promedio, de acuerdo a la proyección, se puede verificar que de sus 4 hijos, ya que su papá no tiene el antecedente de diabetes,
En promedio, 2 de ellos están con la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. ¿Qué significa? Que de sus 4 hijos tiene que haber cambios de estilo de vida que les indicamos, tiene que haber los controles de salud que les indicamos, y nosotros ya tenemos que ir partiendo desde ese punto de vista, de atender no solamente al paciente, sino atender a su entorno social, darle estos consejos. Y ya, perfecto, le hemos dado diagnóstico, señor, de hipertensión arterial. Perfecto, entonces no solamente compete atenderlo a él, sino tengo que ver de dónde se origina. Tal vez puede ser el estilo de vida, la dieta, pacientes que tengan algo, ejemplo que hemos visto en varios de sus casos clínicos, acantosis nigricans. Entonces, señor, usted al momento de que ha venido se le ha detectado ese punto. ¿Cuándo se ha hecho su último laboratorio? ¿Tiene antecedentes de familiares con diabetes? ¿Cuánto es su índice de masa corporal? Porque peso y talla es a veces lo que menos se realiza en la consulta. Y es una pelea, y véanlo tal vez en los hospitales donde están yendo, bueno, en ese momento no, pero cuando reanuden la asistencia a los hospitales, ¿con qué frecuencia se les toma el peso a los pacientes? Cuando en teoría debería ser en cada consulta. Si es mensual, cada consulta, ver los cambios de peso que están desarrollando los pacientes para hacer el seguimiento. Pero en nuestras historias clínicas es donde figura el peso, pero en el resto de exámenes no. Y muchas veces pasa, les vuelvo a decir, esto es real, que muchos colegas se llegan hasta inventar los datos, situación que es contraria a todo lo que nosotros debemos realizar. Así que nosotros debemos basarnos en datos reales. Ahora, continuando, otra prioridad nacional, la salud materno-infantil, donde seguimos siendo un país con altas tasas de mortalidad materna, nuestra mortalidad infantil, en los datos de desnutrición. Y como lo hemos dicho antes, nosotros tenemos una doble carga de enfermedad. Pensamos que seguimos teniendo desnutrición, pero la desnutrición no solo se engloba a lo que es el bajo peso o la talla baja, sino también tenemos que ver lo que es el sobrepeso, la obesidad, el hecho de estar con el celular en los niños. Hoy en día están constantemente agarrando el celular. Inclusive ya los psiquiatras, o sea, los psiquiatras infantiles, ya están diagnosticando problemas, trastornos de déficit de atención relacionados al empleo de los celulares. Así que todos estos hechos nos llevan a pensar el tipo de orientación que nosotros vamos a dar como médicos a nuestra población. Ahora, la pregunta crítica. La población del ensayo clínico, cuando ustedes ya vayan a ver sus trabajos de investigación o el trabajo que van a entregar en esta segunda parte de la PROC, se parece al paciente que ustedes están viendo, o sea, en el hospital público de la Seguridad Social. Ha habido un caso clínico que han dicho que venía de la población de Palos Blancos. Muy bien, el protocolo que estoy empleando para este diagnóstico, ¿hay algún ensayo clínico, protocolo específico para esta población? ¿O estoy tomando algún ensayo clínico, protocolo o guía de tratamiento del Ministerio de Salud? Perfecto, estoy tomando del Ministerio de Salud. ¿En base a qué protocolos o cómo se ha desarrollado ese manejo clínico? Porque muchas veces se toma bibliografía del exterior, del extranjero. Nosotros agarramos, perfecto, el ensayo clínico, pero revisar la bibliografía podemos encontrar que se ha basado en estudios que no se han realizado en nuestra población. Sostenibilidad económica. Acá tenemos otro filtro importante, que es, ya les hemos mencionado en algunos momentos, el filtro del INAME. El INAME, que es la lista nacional de medicamentos que se debe actualizar cada 3 años, teoría cada 2 años. ¿Y este qué me sirve? Validar si el fármaco está en la lista nacional de medicamentos esenciales. Es decir, en el INAME existen aproximadamente unos 720 fármacos en sus diferentes presentaciones. No es decir que son de 720 medicamentos genéricos, no, sino ahí tenemos, digamos, el acetaminofeno, que es el paracetamol, en gotas, tengo en suspensión, tengo en tabletas, entonces, o en comprimidos, perdón. Entonces tengo 3 presentaciones de un mismo medicamento. Ahora vamos a las dosis. En la suspensión tengo de 125 y de 250 miligramos. Ah, ya, entonces ya no aumenta más. Entonces, estos 720 ítems que hay en el INAME no se refieren
a que hay 720 medicamentos, sino medicamentos que sí o sí, de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico, son de uso obligatorio tanto en el sistema público de salud como en la seguridad social. Ahora, ¿por qué es importante conocer el INAME? Porque, como les dije en un inicio, ustedes van a tener que trabajar muchas veces en la parte gerencial. Hay médicos generales que ahorita son gerentes de Z en provincias, que están a cargo de centros de salud o de los mismos hospitales a veces en provincia. Y si no planifico bien o no sé esta parte gerencial, que lo han debido llevar en otras cátedras, tal vez como salud pública, entonces me va a generar conflictos, que muchas veces no las voy a ver yo, sino le dejo a veces al que va a venir después de mí en cuanto a asumir el cargo, pero este desfase se va a generar, se va a ver principalmente en la población, donde van a venir los reclamos. Pero lo que ustedes ven constantemente en las noticias, videos y demás, falta de medicamentos, que no hay medicamentos, que por qué no hay estos medicamentos. O como les dije en otras charlas, vienen los pacientes y me dicen, doctor, ¿por qué la caja no tiene colágeno? Pero señores, que el colágeno a la fecha no es un medicamento que esté dentro de la lista nacional de medicamentos, porque no es un medicamento esencial conforme a nuestro perfil epidemiológico. Y este el INAME, ¿quién lo realiza? La Agencia General de Medicamentos, perdón, la Agencia Estatal de Medicamentos, la AGEMED, que es dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, desde allí no nos dan esa posibilidad de incluir. Pero hay medicamentos que se hace la compra extra INAME, para su conocimiento. Esos medicamentos ya tienen que ser donde ya haya un riesgo vital para el paciente. Por ejemplo, los medicamentos oncológicos. Esos medicamentos que les mencioné de 20.000, 30.000, 40.000 bolivianos la ampolla, esos medicamentos se tienen que hacer compras específicas. No se hace compras para tener en stock, para tener en resguardo, sino se hacen las compras por cada uno de los pacientes, de acuerdo al tratamiento que vaya a emplear el médico oncólogo o el cirujano oncólogo. Luego viene, en cuanto a la sostenibilidad, el análisis de costo-efectividad. Un fármaco costoso con un beneficio marginal no es viable. Les vuelvo a decir, y creo que ya les hemos mencionado, medicamentos como el caso, uno frecuente, el Novadol, que es la mezcla de diclofenaco con paracetamol. Si yo lo compro por separado, en teoría debería darme el mismo efecto que si los estuviese tomando juntos. Otro, el clásico que ustedes han debido escuchar, el Triapen, que es la penicilina sódica, procáinica y benzatínica. En el caso del Triapen, hay médicos que todavía indican, sí señor, colóquese Triapen, y le aumenta dexametasona, le aumenta diclofenaco, y para que no les duele en ese momento, lidocaína. Y se tiene que colocar por 3 días seguidos el Triapen. Penicilina sódica, ustedes ya lo han visto por farmacología, ¿cada cuánto tiempo debo administrarlo? Cada 4 a 6 horas, como intervalos máximos, sódica. Penicilina procáinica, se administra en intervalos de 12 a 24 horas. Y la benzatínica, que también está dentro del Triapen, se administran cada 21 días. ¿De qué me sirve administrarle a este paciente ese Triapen, donde está la penicilina benzatínica, por 3 días seguidos? Si no voy a tener un mayor beneficio. Si le voy a dar la penicilina procáinica, le daré solo la penicilina procáinica. ¿Por qué tengo que hacerle comprar uno que esté combinado? Cuando la penicilina procáinica yo le digo, sí, correcto, señor, se va a comprar 3 frascos, o le voy a prescribir 3 frascos, se va a colocar de 800.000 unidades internacionales hoy, mañana y pasado, en horarios que sean similares. Que hoy día se va a colocar 8 de la noche, bueno, mañana se pondrá 8 de la noche, pasado igual 8 de la noche, por la biodisponibilidad del medicamento. No es decir, hoy día se toma 8 y hoy día se coloca 8 y mañana se va a colocar 7 de la mañana. Ustedes como médicos tienen que explicar esos detalles al paciente. No existe eso de otro ejemplo de acá, las sueroterapias. Ustedes van y ven médicos que colocan, o farmacias, aquí se hace la sueroterapia, donde en sueritos les van poniendo
10, 15, 20 ampollas de diferentes vitaminas, vitamina C, complejo B, y mientras más colores tenga, mucho mejor. A veces el mismo paciente por un efecto placebo se siente mejor y vienen a la seguridad social, vienen al consultorio y dicen, doctor, ¿no tiene suerito vitaminado? Es que he ido a la farmacia o tal médico me ha recetado ese suero vitaminado. Y yo le explico, aunque me lleve unos minutos más la atención, señor, ese suero vitaminado, lo que le están colocando es líquido con vitaminas, perfecto. Se va a absorber, pero se va a absorber lo que su cuerpo necesita. Es esto, de acuerdo al tipo de vitamina, lo va a eliminar en las heces, en el orín y en muy pocos casos, inclusive hasta por el sudor. En poca proporción, pero hasta por el sudor. Entonces, básicamente usted está haciendo un gasto insulso, donde le están cobrando 250, 300 o más bolivianos por un medicamento que tomando tabletas que están en el INAME, que son las multivitaminas, que son en comprimidos, tomando una tableta cada día se le está dando un suplemento, porque las vitaminas son eso, son suplementos, no significa que esto le va a aumentar, como piensan muchos pacientes, le va a aumentar fuerza, le va a aumentar vitalidad, no, es un suplemento porque en la dieta habitual un adulto mayor no llega a consumir todo lo que necesita, ya que la capacidad gástrica va disminuyendo conforme aumenta la edad a partir de los 55 años de edad. Ustedes lo han debido ver en sus dotes de gastroenterología. La capacidad gástrica es diferente de una persona mayor a 65 años que de una de 30 a 25 años. Por eso, que cuando ustedes vean un dote importante que realizan, que es geriatría, las dietas, la alimentación es diferente. Ya para darles un adelanto, un paciente geriátrico, paciente que está ya en una clínica, como tenemos en la Caja Nacional, que es en la 20 de octubre, su alimentación ya está fraccionada. Un paciente geriátrico no me puede consumir sopa y segundo al mismo tiempo. Si ustedes van a ver en los hospitales cuando retornen, a todos los pacientes se les va dando en el mismo horario su alimentación, su misma comida, en el mismo horario, seas de 20, 30, 40, 80 o más años. No, aquí está su bandeja de toritos. Cuando la capacidad gástrica de ese paciente adulto mayor está limitada y no va a poder consumir, ¿qué hace el abuelito? O lo deja o invita a su visita o a la persona que le está acompañando, nieto, hijo, ayúdame que no puedo consumirlo, ya me he llenado. Entonces, en un paciente geriátrico, su dieta se da fraccionada. Eso para su conocimiento. Ellos, por ejemplo, desayunan a las 7:30 de la mañana. Tienen su merienda, que es más o menos a las 9:30, 10 de la mañana. Tienen su almuerzo, que es algo bien suave, a las 12 del mediodía. Tienen después como otra meriendita a las 3 de la tarde. Y su cena de ellos es a las 5:30 de la tarde. Después de eso, ellos por distintas cosas ya no están consumiendo, o a veces se les da una colación, algo, una galleta, una panitela, 6 de la tarde, 6:30, siempre y cuando haya sido equilibrado con la nutricionista el resto de su alimentación. Entonces, les decimos, esa dieta es la adecuada. Pero volviendo al punto, estos fármacos costosos, donde el beneficio marginal no es adecuado, ustedes van a ver que es frecuente encontrar en sus médicos, en sus farmacias, que es un suerito vitaminado, o terapias alternativas que las venden como el boom, pero ustedes, por el conocimiento que tienen en farmacología, van a ver que no es lo adecuado. Excepciones justificadas. Bueno, en este punto ya hemos hablado en el anterior, que se refiere a la compra extraliname. Aquí, para el conocimiento de ustedes también, cosa que a veces no nos indican en la parte del pregrado, que existen comités de asesoramiento médico, ese es el término. Uno como autoridad, digamos director, tiene a su disposición varios comités. Ustedes mismos al año, cuando estén realizando el internado, van a depender de uno, que al margen del jefe de enseñanza, está el comité docente asistencial. En este comité, ustedes lo que van a tener es la instancia máxima de decisión académica administrativa en cuanto al desarrollo de sus actividades. Ya les mencioné el caso de un interno en el Hospital Usuría que en teoría para la universidad estaba aplazado, pero que técnica y legalmente, de acuerdo a la norma, no lo estaba con su nota de 68 sobre 100. Así que en el caso de los medicamentos existe el comité de farmacia y terapeuta.
En este comité, donde está a la cabeza el director, pero que también está como miembro la regente de farmacia y otros jefes de servicio, determinan que por necesidad de servicio se hagan las compras de uno u otro medicamento, donde están, en ese ejemplo, los medicamentos oncológicos. O a veces permitir, como ustedes lo han debido ver en la seguridad social, la compra de medicamentos y el reembolso, donde indican, muy bien, no tenemos un medicamento, digamos, Tenecteplasa, en el medicamento que les di de ejemplo en la anterior clase, que aunque ustedes no sepan el medicamento o no lo conozcan, no es obligación conocer la infinidad de medicamentos que se van, háganse anotar en un papelito antes de cometer el error, como les comenté la semana pasada, de otro interno, que ahorita están en un problema muy fuerte y eso es lo que queremos evitar con ustedes. Entonces, estos comités ayudan. Ese medicamento de la técnica de plaza, por ejemplo, tiene un costo de 17.000 bolivianos la ampolla, que se utilizan para cuadros. Aquellos que van a hacer la exposición de tromboembolismo pulmonar, tal vez nos van a dar información en base a sus protocolos de manejo. Luego tenemos lo que es la logística. Evaluar el riesgo de desabastecimiento crónico antes de protocolizar un tratamiento. Acá viene lo que ya les decíamos, lo del POA, donde a la cabeza desde agente farmacéutico, el director debe hacer los estudios previos para que nunca existan desabastecimientos. Y para eso o me voy a los estudios previos o me voy a la evidencia científica, porque les doy un ejemplo. En uno de los policlínicos donde estuve, el director de ese momento, conjuntamente la regente de farmacia, hicieron una solicitud exorbitante de penicilina benzatínica para una gestión, digamos, un ejemplo, 2026, el director solicitó el perfil epidemiológico o el protocolo de tratamiento cambió para varias enfermedades. Entonces la penicilina benzatínica quedó en segundo plano. Ya se utilizaron otros medicamentos, entonces ya hubo un sobreestocamiento de este medicamento, lo cual, como les puedo decir, genera responsabilidad administrativa, hecho que ustedes deben tener conocimiento para no cometer estas fallas. Entonces, todo el análisis previo que ustedes van realizando en cuanto a su perfil epidemiológico, a la lista nacional de medicamentos, al análisis de costo-efectividad, a buscar la mejor evidencia científica, les va a ser útil para este manejo de los comités de farmacia y verificar qué medicamentos deben o no deben ser utilizados en los diferentes niveles. Otro ejemplo que les voy a dar de todo este manejo que se ha realizado fue cuando les hablo hace unos 12 años atrás, 2014, cuando estuvimos en el Policlínico de Villadera, tal vez algunos de ustedes lo conocen, 2012, 13, estos años, el medicamento como es el losartán, de uso muy frecuente ahora, en ese momento estaba restringido conforme el INAME al uso de especialidad. ¿Eso qué significa? Que solamente el cardiólogo podía recetar ese medicamento, sea que tú estés trabajando en el SUMI o en el SIS, si es el sistema público, o si estás trabajando en la seguridad social, que serían los policlínicos, entonces tú no podías recetarlo, seas de cualquier especialidad, seas neurólogo, seas nefrólogo, seas intensivista, no. El médico que debería autorizar el empleo de losartán tiene que ser el cardiólogo. ¿Y eso qué implica? Que tú tengas que hacer, como se la vez pasada, una referencia o una transferencia de acuerdo al nivel en el que te encuentres al consultorio de cardiología. Sobrecargabas el trabajo al cardiólogo, donde él solamente tenía que, después de revisar, hacer la historia clínica y todo el análisis del paciente, porque obviamente le va a pedir exámenes complementarios, lo cual significa más gasto para la institución, le prescribía inicio de tratamiento con losartán. Volvía donde el policlínico, volvía al centro de salud y recién podían prescribir el losartán. Toda esta burocracia, conforme a protocolos, medicina basada en evidencia, guías y nueva evidencia disponible, se presentó vía del Comité de Farmacia Terapéutica para que se modifiquen, para que técnicamente autoricen desde autoridades, de acuerdo al nivel, en el caso de Seguridad Social sería la regional, La Paz y la Oficina Nacional,
autoricen que en policlínicos de manera justificada se pueda prescribir losartán sin la necesidad previa de ir al cardiólogo. Claro que, de acuerdo a su patología de base, tiene que ir a controles, pero no para hacer un cambio de un tratamiento farmacológico que ustedes mismos hoy en día lo ven, el losartán es empleado en un centro de salud, pero todo esto se ha ido cambiando, modificando conforme uno va realizando esas revisiones. Y como ya ustedes lo han visto recientemente con el síndrome de ovario metabólico poliendocrino, entonces varias enfermedades lo van cambiando. La anterior vez igual hablamos que ya no hay insuficiencia renal aguda, sino es la lesión renal aguda. Así que en algún momento les dijimos que en nuestra primera práctica, del 50% de conocimiento que ustedes van a adquirir durante estos 5 años, en 5 años ese 50%, del 100%, perdón, que van a adquirir en estos 5 años, el 50% en 5 años se va a modificar. Por eso es importante la actualización permanente. Bien. Impacto en la gestión y el paciente. La recomendación que se les da en institucionales es diseñar guías locales según el nivel de complejidad del hospital, ya lo hemos visto y revisado ahorita con todo lo que les hemos dado. Restringir fármacos de alto costo solo a pacientes con el perfil exacto del beneficio. Eso ya para casos de oncología, para casos de enfermedad renal crónica, ya en estadios avanzados o cuadros específicos. Y nos ayuda para generar un manejo individualizado, para adaptar el tratamiento a la realidad social, distancia y adherencia del paciente. Evaluar el riesgo del daño, el número necesario de hospitalizaciones, si el hospital no tiene soporte para efectos adversos graves, lo que hemos hablado en cuanto a la relación de dar la aspirineta, para evitar complicaciones comunes como el tromboembolismo pulmonar crónico, el clopidogrel, si el caso amerita, el hecho de emplear IECAS o ARA2 para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos tipos de ensayos, estudios, revisiones nos sirven para generar ese hecho. Finalmente, las conclusiones de toda esta introducción que hemos hecho. La evidencia científica más el contexto es lo que nosotros debemos ver para poder ver de adaptarla a la realidad boliviana. En las revisiones sistemáticas, que es el trabajo que ustedes van a realizar para fin de año, ese trabajo de investigación que tiene un puntaje de 5 puntos, es su nota final, van a estar contemplados dentro de su evaluación parcial. Pienso que el doctor jefe de cátedra ya les ha debido exponer, eso quisiera que me aclaren una vez que concluya, si les he expuesto cómo va a ser el puntaje. Ahora, entonces, toda esa evidencia, todo ese contexto, ustedes en ese trabajo de investigación, de revisión sistemática que van a hacer patologías, ya van a ver y ya recuerdan la realidad de Bolivia. Y de esa revisión sistemática que ustedes realizan les va a servir como una guía para realizar diferentes estudios o trabajos de investigación para poderlos realizar conforme lo que hayan averiguado. Las herramientas clave que nos van a servir para esto y que vamos a revisar la siguiente clase son el Consor, el Prisma, el Prisma 2020 y el REI. Y el número necesario a tratar. La prescripción ética, como les vuelvo a repetir, nos sirve para proteger el presupuesto de la institución y para ayudar a que el acceso y para defender el acceso a la salud de los más vulnerables, para que estas instituciones, tanto la seguridad social como el sistema público de salud, sigan generando esa asistencia a las personas que realmente lo necesitan. Porque hay pacientes, les doy como ejemplo en la seguridad social, que vienen cada mes para pedir medicamentos a veces que ni los requieren. Tal es el caso a veces de pomadas, diclofenaco en gel o otros similares, que dicen, necesito, doctor, he venido y quiero hacer mi pomadita. Y a veces cuando hacemos visitas domiciliarias, porque es parte de lo que es medicina familiar, hacer esas visitas al domicilio del paciente, y creo que les mencioné, nos llevamos la sorpresa que el paciente tiene bolsas y bolsas de medicamentos,
muchos de ellos ya vencidos. Y cada uno de esos medicamentos vencidos significa un presupuesto que la institución ha erogado y un dinero que pudo haberse utilizado para otra persona que realmente lo necesita. Entonces ahora con esto concluimos y lo que les pediría primero es que manden al WhatsApp a partir de este momento todos sus nombres para la lista del día de hoy, uno, y segundo para que para que me indiquen si saben la forma de calificación, cómo se va a realizar este año. Gracias. Doctor, buenas noches. Disculpe, al WhatsApp vamos a mandar nuestros nombres al grupo de WhatsApp de investigación. No, no, al Meet, por favor. Ah, ya, Doc. Está bien, ya están mandando. Le comento, Doc, que el doctor Maita nos explicó la manera de calificación Ah, sobre ya, los pero 5 puntos. Sí, sabemos, doctor. ya. Entonces, luego la otra parte de la calificación, por ejemplo, la parte de prácticas va a ser sobre 40 puntos, los parciales son sobre 30 y al final sobre 30. Ya tienen conocimiento, ¿no? Sí, Doc. Los parciales es sobre 20 en realidad y el Exactamente. final es sobre 30. Sí, Doc, le quería decir, la próxima semana, el próximo jueves está programado el parcial de investigación, el para 28, hemos hablado 28 de mayo. con el doctor Maita, ¿no? Doctor. Y Sí, doctor. se va a realizar por un tema de horarios, porque él también con el otro grupo está teniendo un retraso en cuanto al avance, porque para el primer parcial va a ser todo lo que estamos llevando en el APROC 1 y el APROC 2. Y el APROC 2 con ustedes lo voy a terminar esta y la siguiente semana. Entonces, la subsiguiente semana, que sería el 4 de junio, jueves, es lastimosamente feriado, es Corpus Christi. ¿No es así? Sí, 4 y doctor, 5. es feriado. Entonces, ya cuando estamos hablando de realizarlo, muy probablemente el parcial el 10 o el 11, para Ah, poderles brindar toda la referencia bibliográfica hasta la siguiente semana. O sea, todo lo que hemos expuesto se les va a pasar de manera escrita, ya en dos temas, de los cuales van a salir las preguntas para su parcial y hacerlo de manera unificada. ya, doctor, porque sí, teníamos entendido que iba a ser para el 28 de mayo. Sí, Y el justamente doctor como dijeron, Maita, ya, no nos comunicó nada porque también se vienen los parciales de lo que estamos rotando, doctor, para que sí, no choque, por ejemplo. fin de mes creo que tienen, y algunos la primera semana de junio. Entonces, la segunda semana de junio no tienen ninguno, lo que me informó en cuanto a la relación del horario de sus parciales, ¿no? Y finales en algunos casos. Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Entonces, se les va a dar todas las referencias, todo lo que estamos hablando en cuanto a presentaciones y demás para el examen. Entonces, sus trabajos prácticos, nuevamente les recuerdo, de los 40 puntos, y es lo que hemos quedado con el doctor, 20 puntos es lo que ustedes están entregando y su asistencia a las prácticas, 20 puntos, sus trabajos, 10 puntos que van a realizar exámenes escritos, uno sobre lo que hemos llevado en el APROC 1 y otro en el APROC 2. Cuando realicemos de manera presencial ya la primera clase, esperemos que, bueno, en esta semana no creo, entonces la siguiente ya va a ser un examen escrito, no van a ser muchas preguntas. Como solo 10 puntos, de lo que hemos avanzado serán entre 5 hasta 10 preguntas máximo de selección múltiple, tanto de la parte 1 como de la parte 2. Y los otros 10 puntos vienen de lo que ustedes han hecho la defensa durante cada una de las actividades que hemos hecho, la parte oral. Ya en el hecho de la segunda parte de la PRO, esa partecita que ustedes van a notar, ese párrafo o esos dos párrafos que van a justificar lo que se les ha indicado a cada uno de ustedes, o en el caso de algunos son grupos, y se ha pedido grupos de 2 o de 3 que hagan, eso igual va a ser los otros 10 puntos. Porque en esa parte escrita, lo que como ustedes me van a mandar por vía digital, me va a ser más fácil para que yo pueda revisar principalmente lo que es plagio, o si es que se ha generado por inteligencia artificial. Tienen que ser en sus palabras. Cada uno de nosotros tiene una forma de redacción única que la va generando durante toda su formación. Entonces, el hecho de emplear palabras
una sintaxis que no es la adecuada conforme el contexto en el cual estamos nosotros, ya genera esa susceptibilidad y a corroborar con la guía se puede detectar. Así que les pido y les digo nuevamente, es difícil acostumbrarnos a escribir, nos cuesta escribir a todos, pero necesitamos hacerlo. Así que esos trabajos que les estamos pidiendo ahora, nos vuelvo a recalcar, tamaño de una hojita, en la parte superior el diagnóstico o la pregunta de investigación que se les haya dado, posteriormente el marco bibliográfico que lo han realizado, por favor, en normas de Vancouver, acostúmbrense a hacerlo. Sabemos que la inteligencia artificial igual ustedes le dan el texto y les salen las normas, pero ustedes vean, analicen de cómo se va generando o por qué se van notando ciertos puntos en cuanto a la bibliografía para decirlos en normas de Vancouver. Y posteriormente ya hacen en 1, 2 o 3 párrafos el desarrollo de lo que se les ha consultado. Si mi pregunta era cardiopatía isquémica, muy bien, aquí están mis 2, 3 o 4 manuales, tal vez alguno de ellos relacionado a la población boliviana o a la población latinoamericana, mejor si es así, o si hay algún protocolo dado por la Sociedad de Cardiología de Bolivia, entonces, muy bien, y ahí coloco en la segunda parte la comparación. Conforme el diagnóstico presentado en un primer nivel, el diagnóstico inicial que yo debo realizar como médico, digamos, en una cardiopatía isquémica es la indicación en dosis elevadas de ácido acetilsalicílico, de clopidogrel o de atorvastatina, lo cual estoy indicando por qué motivo, porque conforme el protocolo indicado en la referencia bibliográfica 1, indica que la tasa de complicaciones fue menor o los días de internación hospitalaria fueron menores en relación al grupo control, donde en aquellos casos donde se dieron dosis bajas de estos medicamentos ha sido una mayor tasa de complicaciones o un número necesario de días de internación superior a las descansaciones. Estoy dando un ejemplo. Ya ustedes lo verán de acuerdo a cada caso en particular o la información que vayan recopilando. Ahora, como esto tienen que presentar hasta el día jueves, ¿está bien entregarlo hasta el jueves? ¿Creen que tienen el tiempo necesario? Tienen que decidirlo ahora. Si no hay ninguna objeción para entregarlo hasta el jueves, entonces el día jueves hasta la medianoche, ya lo colocamos así, van a enviar en grupos, lo enviarán al grupo al WhatsApp, y ahí obviamente se registra en el momento que están entregando, y yo ya pasaré a la revisión, yo ya lo procederé a imprimir la respuesta que ustedes están dando para tenerlo, como les dije, todo tiene que ser documentado. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿está bien para el día jueves? Bueno, por eso esto está abierto. Lo que no quiero es que haya posteriormente compañeros suyos que digan, doctor, no pude, tuve prácticas, tuve exámenes, porque ya conversamos igual con el doctor Maita, que este tipo de hechos, que se les da una fecha para que entreguen un trabajo práctico, y la gran mayoría, por no decir todos, realizan el esfuerzo, se sacrifican y logran entregar el trabajo bajo las condiciones que se ha solicitado. Por ejemplo, pues estoy diciendo una página, no que entreguen 2, 3, 4, no, una plana. Y a diferencia de aquellos otros que quieran entregar posteriormente, que digan tuve prácticas, tuve actividades, tuve finales, no funcionó mi computadora, se colgó el internet o cualquier otro tipo de excusa. ¿Está bien entonces el sábado? ¿Alguna objeción? No, doctor, ninguna. Pienso para el sábado, por favor. Muy bien. Entonces el sábado hasta las 10 de la noche, ¿está bien? Sí, doctor, muchas Muy gracias. bien.
Entonces hasta el sábado les voy a pedir que hagan. Entonces ya el día jueves podemos hacer, si esta problemática continúa y que no sea pesado, el día jueves podemos hacer ya la exposición, como les dije, de las 3 escalas, el Prisma Rate y el hacerlo para el día jueves. Podemos hacerlo 1, 2 y el siguiente lunes 1 y esperamos que ya la siguiente práctica, el día jueves, la siguiente semana, que se solucione todo y a hacerlo normal, de forma presencial. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces estamos quedando en el día jueves. Vamos a tener una clase virtual corta, como va a ser solamente una de las escalas, tal vez vamos a ver si llegamos a 2, va a ser así unos 40 minutos. El siguiente lunes hacemos la complementación con las otras 2 o con lo que nos falte, y luego ya el siguiente jueves va a ser la parte práctica. Muy bien. Listo. Todos ya han mandado al chat sus nombres. Entonces ya gracias por su asistencia y nos veríamos el día jueves. Está bien, doctor. Muy bien, gracias. Hasta luego, doctor.